Espacio contratado. Radio Son de Manta no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Radio Son de Manta 93.3 presenta el programa Diálogo con la Junta Cívica Cantonal de Manta, su revista radial informativa, bajo la conducción de la licenciada Marta Paz y el abogado Jorge Chiriboga. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan y que nos ven, que nos escuchan a través de del sistema de las ondas radiales en toda la ciudad y la provincia, pero también aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las páginas de las redes sociales en el mundo entero, en vivo o después por diferido. Es un gusto estar aquí en este programa que es auspiciado por la Junta Cívica de Manta y por los ciudadanos comprometidos. Agradecer primero que nada a nuestros auspiciantes, a los productos industriales y eléctricos Priel, con su gerente al mando, el ingeniero Roberto Escandón Delgado, y también a los productos de Dimupa, Sociedad Anónima, Vitaminas y Suplementos, que está siempre también presente en este programa de opinión. Esta tarde quiero informarles que no está el licenciado Vladimir, no nos está acompañando, me ha pedido que lo reemplace esta tarde en la radio, en el programa, en este diálogo hermoso que vamos a tener en tiempos de campaña, y trataré de hacerlo de la mejor manera para que ustedes, amigos oyentes, sean justamente los que de alguna manera saquen sus conclusiones a través de un diálogo que vamos a tener con Líder García. Ya leeremos en su momento un pequeño extracto de quién se trata, de quién es el invitado especial, que lo tenemos no aquí en América, lo tenemos pasando el charco, en Suecia lo tenemos, en Europa. Ahorita tenemos 7 horas de diferencia, es decir, que allá están pasando la medianoche. Agradecerle a nuestro invitado especial por ese espacio que nos da acá para nosotros poderlo escuchar desde el viejo continente con sus impresiones sobre este tema que es muy importante y el que vamos a tratar en esta tarde. Manta a este momento tiene 26 grados centígrados, son las 17 horas en punto y tenemos un índice bajo de UV, hoy día lo hemos tenido bajo, no ha sido relativamente alto como normalmente estaba pasando en esta semana. Realmente hemos estado soportando bastante calor en la ciudad y los rayos UV han sido bastante fuertes, que hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado porque esto de alguna manera van dañando nuestra salud y nuestra piel. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucho respeto por el sol. Somos una ciudad de sol toda la vida, pero ahora hay que cuidarse por los diferentes trastornos ecológicos que ha tenido y que tiene nuestra atmósfera. Bueno, entonces, no sé si Control Master ya tenemos a nuestro invitado, ya lo tenemos en pantalla y le damos entonces nuestra cordial bienvenida. Quiero decirles quién es Líder García Gómez. Líder, si ya estamos listos para... Pero bueno, le voy leyendo, es un ecuatoriano residente de Suecia desde el año 2003, trabaja como profesor de arte y es pedagogo recreacional en la ciudad de Monsterans. ¿Está bien pronunciado, Líder? Hola, buenas noches. Monsteros, disculpa. Tiene además formación en arquitectura y fotografía artística. Paralelamente a su trabajo desarrolla sus habilidades artísticas y estéticas en las artes plásticas. Desde el 2004 empezó a trabajar y exponer en Suecia las diferentes colecciones de su producción artística. En el 2016 recibió un reconocimiento, una mención de honor
como artista destacado del año en el municipio justamente de la ciudad en que él reside, en Suecia. Reconocido y otorgado por la Asociación de Artistas de esta ciudad. En el año 2019 y 2020, durante su estadía en Ecuador, realizó una serie de exposiciones en diferentes ciudades del país. Actualmente continúa con su labor educativa sin dejar al lado su producción y creación artística. Queremos entonces dar el agradecimiento especial a nuestro invitado, porque tenemos 7 horas de diferencia, decía líder, yo allá en Suecia, y estás como de madrugada ya en este momento. Bienvenido, líder, sí, te escuchamos. Buenas noches, gracias por esta invitación. Sí, así es, tenemos unas 7 horas de diferencia, aquí van a ser las 12 de la noche, bueno, ya son las 12 de la noche, pero igual es un gusto para mí estar compartiendo las vivencias y las visiones de la cuestión educativa, que es el tema que vamos a tratar hoy día. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy día viernes, líder? Bueno, ya está sábado prácticamente allá. ¿Cómo estuvo tu día? Sí, es sábado. Pero bueno, el viernes estuvo bastante tranquilo, suele ser bien tranquilo los días viernes. Y bueno, reunido con mis hijos hoy día que han llegado a visitarme y mañana celebramos el cumpleaños de uno de ellos. Bueno, nos agrada entonces. Gracias, te vuelvo a agradecer por el espacio que nos estás dando en esta tarde, acá en Manta. Bueno, y queremos hablar justamente como un hombre conocedor de cultura, que está envuelto en la cultura y en la educación y que ha tenido ese privilegio de estar ahorita en Europa, justamente dándonos la oportunidad a nosotros como ecuatorianos y latinoamericanos también de conocer nuestra cultura y saber que acá también se hace cultura y de muy buena calidad como es el tuyo, líder. Me ha llamado mucho la atención tu arte, sobre todo con las figuras y siluetas con niños. Entonces eso me lleva a pensar que eres un hombre que estás comprometido justamente con la educación, estás comprometido con esa oportunidad que debe de tener el ser humano, que casualmente está estipulado en la Constitución ecuatoriana sobre el derecho a nuestra educación. Y el tema que vamos a tocar hoy día es justamente lo que se trata sobre la educación pública y gratuita, que allá en Europa tienen otro tipo de connotación distinta, acá mayormente en los países de Sudamérica. La educación pública y gratuita, el rol de los gobiernos y la sociedad. Este tema es muy importante, líder y amables oyentes, tocarlo, porque estamos justamente, como dice el espacio, en diálogos en campaña. Hemos por ahí hojeado los planes de trabajo, tanto de el candidato Noboa como la candidata Luisa González, la doctora Luisa González, y nos damos cuenta que en algunas partes coinciden, ¿no? Hay cierta radicalización en un tema, bueno, de la gratuidad, pero también coincide de que lo hacen demasiado lírico, no dicen exactamente de dónde van a sacar los recursos justamente para poder tratar de cumplir, porque actualmente, líder y amables oyentes, la demanda de la educación superior sobrepasa justamente a la oferta. O sea, es decir, que hay estudiantes o hay jóvenes que se están quedando sin la oportunidad de estudiar, sobre todo en la parte de la universidad. Dime entonces tus primeras impresiones, líder. ¿Qué piensas tú de la educación pública y gratuita? Y un poco contrástala con lo que sucede en Europa. Te escuchamos. Hola, pues bien, iniciar diciendo o recalcando lo que mencionabas antes acerca del derecho a la educación. El Ecuador firmó la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990, o sea que tenemos 33 años de haber firmado una convención, y entre los derechos, el artículo 28 habla específicamente del derecho a la educación, pero no solamente es el derecho de los niños, sino el derecho del ser humano, porque también en la Declaración Universal de los Derechos de los Derechos Humanos está también estipulado que todo individuo tiene derecho a la educación, a una preparación. Pero esto no es solamente un antojo de los países que quieren tener una carta de derechos para sus ciudadanos, sino también una cuestión humana, una cuestión que es básica. De ahí la discusión si es pagada o no pagada ya depende de todos los diferentes gobiernos, pero yo específicamente puedo hablar del caso sueco y el caso escandinavo, el caso finlandés también,
donde la educación es obligatoria, la educación inicial, y es gratuita. No existe educación, no existe escuelas privadas. Y si las existen, si es que existen, no es porque sean privadas, porque los padres de familia tengan que pagar la educación de sus hijos, sino porque van a un sistema educativo que un grupo de algún movimiento cultural, religioso, etcétera, ha creado. Por ejemplo, Montessori. Yo trabajé en una ocasión en una escuela Montessori. La escuela es privada, pero privada desde el aspecto de que no es el municipio el que la maneja, sino una asociación privada de padres de familia. ¿De dónde vienen los recursos? Los recursos para financiar esta escuela vienen de los mismos fondos que financian las escuelas municipales. Un aporte por cada alumno, dependiendo de la cantidad de alumnos que se tengan, ¿no? Entonces, no se está hablando de una privatización económica, sino una privatización administrativa más bien. ¿A qué vengo con todo esto? Que nosotros tenemos un sistema en Ecuador en que cada gobierno hace y deshace lo que quiere con la educación. Y no solamente con la educación, sino con la salud, con la seguridad, con la viabilidad. Y estamos siempre pendientes de si es un gobierno de derecha o de izquierda, si es un gobierno populista o un gobierno más equitativo, ¿no? En todo esto, lo que nos damos cuenta es que todo el movimiento de la educación lo que crea es un desfase o una estabilidad. En los países donde la educación es un derecho y una obligación, en esos países vemos que hay menos criminalidad. Yo estoy hablando de los países europeos. Menos criminalidad, hay menos cárceles, justamente porque hay menos crímenes, hay menos delincuencia. Entonces, es una cuestión de ganar o de perder. Los países que más educan a su población son los países que más ganan, porque ganan personas más preparadas, más sensibles, más positivas a los cambios y más con más trabajo y más seguridad. Los países que por lo contrario invierten menos en educación son los países que tienen más índices de criminalidad, tienen poder tener donde rehabilitar a estos niños y jóvenes que ahora son adultos y que han llegado a la cárcel porque no recibieron una educación. Porque la educación puede ser que no lo lleve directamente a la criminalidad, pero es un círculo continuo entre pobreza, analfabetismo, falta de recursos, falta de posibilidades. Entonces, ¿a qué conlleva eso? A que el niño, joven, adulto, que no ha sido educado, no tiene las mismas posibilidades que un niño, joven o adulto que ha sido educado, que ha recibido educación, que ha recibido escuela, colegio, universidad. Líder, entonces, todo este cúmulo, en ese punto, realmente el tema de la política se inmiscuye dentro de esto, porque como tú bien las notas, es un tema también de política pública, ¿no? Porque los modelos justamente que, sobre todo en Sudamérica, son bastante llevados hacia el lado, a hacer sistemas gratuitos, digamos, entre comillas, porque no son totalmente gratuitos, ¿no? De alguna manera tienen su costo, pero realmente lo que tú acabas de decir, no se tienen las mismas oportunidades. En el último censo que hemos tenido, te cuento que hay un mapeo, si cabe el término, donde se ven las universidades en todo el mapa del país. Y nos damos cuenta que justamente donde más existe esa posibilidad de que los chicos puedan acceder entre pública y privada son las urbes más grandes. En este caso aquí en Ecuador hay un alto porcentaje, lo tengo aquí el dato, de Guayaquil, Quito, el Azuay, y de ahí creo que está Manabí.
Entonces, eso de alguna manera, líder, va polarizando las oportunidades justamente que se dan a los jóvenes. Y cuesta más, pues, líder, porque un estudiante que sea de un sector donde no hay una universidad y tenga que salir hacia estos centros un poco donde existe más oferta, les cuesta más a sus padres, la parte económica se distribuye, pero la visión política es bueno y recordar que la gratuidad de la educación fue justamente en un gobierno liberal, como fue el de Eloy Alfaro, aproximadamente en el año de 1897, la participación de la mujer. Ahí tenemos a la primera médica Matilde Hidalgo de Prócer, que fue una de las primeras mujeres que digamos, se atrevió a estudiar. Pero todo esto en el marco de una política que fue llevada en el sistema liberal de Eloy Alfaro. De acuerdo a las últimas estadísticas, nosotros tenemos aquí en el país casi alrededor de un aproximado de 60 universidades y escuelas politécnicas, de las cuales 33 son públicas y 27 son privadas. Dentro de esas 27 hay unas 7 que reciben cierto apoyo del Estado como para que den oportunidades a los estudiantes mediante las becas y puedan ingresar. Entonces eso nos da un perfil de que estamos como 50-50, ¿no? Pero realmente nos hace falta oferta, líder, nos hace falta. Y lo significativo es que dentro de las 20 universidades, según los últimos datos del censo que te nombraba, en las 20 universidades principales de acá de Ecuador, dentro de ellas hay muchas universidades públicas. Es decir, que algunas sí hacen las tareas, que algunas sí realmente van contra viento y marea de alguna manera, y pueden salir avante a pesar de que se tiene una competencia un poquito desigual en tema de las universidades privadas. Entonces, ¿cómo mejorar eso, líder? ¿Cómo desde tu punto de vista, cómo tú crees que estos dos planes de trabajo que han presentado, que los he revisado y he conversado con mucha gente, entran un poquito como que, voy a utilizar un término no aterrizado o no tangible, ¿no? Un poquito... sí, que lo vamos a hacer acá, que vamos a buscar que se incorpore la educación con el sector productivo, pero queda un poco como en el limbo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a sacar los recursos? Constitucionalmente hay un porcentaje del PIB que el gobierno tiene que cumplir, pero nunca lo cumple. ¿Cómo hacer eso, líder? ¿Cómo ir cerrando esa brecha? Bueno, es bien difícil esta parte del cómo sustentar económicamente la educación en nuestros países, donde existe primero alto índice de corrupción. Los fondos no son dirigidos a lo que debe ser, sino que se van hacia la corrupción, se van excelente punto, líder. Creo que es el problema más grande que tiene el Ecuador y los países subdesarrollados, los países del tercer mundo, porque la corrupción consume más fondos y más dinero que las mismas obras. Entonces, si no se cambia el continuo engranaje que existe de la corrupción, nunca podremos salir adelante. Y a eso es lo que nos lleva la educación, a crear seres humanos no solamente más educados, sino que la educación conlleva consigo también una especie de sensibilidad. Entre más educada es una población, los países donde más existe educación es donde menos corrupción existe. No solamente en los países del primer mundo, los países ricos, sino también en los países pobres. En todo, el índice más alto de esa sensibilidad contra la corrupción es en los países donde más educación existe. Finlandia, por ejemplo, Finlandia ganó o está entre los primeros lugares, está en primer lugar de las pruebas PISA a nivel de los países occidentales. Los primeros pues los tienen China, Japón y eso. Pero Finlandia es uno de los países que tiene el primer lugar. Entonces se preguntaba mucha gente que por qué Finlandia, en un país de apenas 3-4 millones de habitantes, puede tener uno de los sistemas educativos mejores del mundo. Y es primero porque tienen una sensibilidad alta, ya que la educación y la cultura sensibiliza al ser humano. Y es por eso que logran tener menos gente pensando en la corrupción, sino que gente pensando en compartir lo que tienen. Al contrario,
de lo que vivimos nosotros en nuestros países, donde todos los que llegan a un estatus de poder quieren jalar para sí todo lo que puedan, ya sea legal o ilegalmente. Excelente punto, líder, porque realmente no estamos ajenos a los actos de corrupción en nuestro país, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica, que es una cosa que realmente tú lo anotas muy bien, si esos recursos fueran utilizados de buena manera, yo creo que ahí están los recursos para el apoyo. Y la educación va envuelto todo, líder, y coincido plenamente contigo, porque cuando tú estás en un nivel de educación alto y tú tienes esa conciencia, esa sensibilidad que tú mencionas, desde el pago de mis impuestos mismos, soy incapaz o sería incapaz de tratar de hacer un fraude, porque al momento de hacer eso, automáticamente tú le estás quitando la posibilidad a un joven de acceder a una educación, a una cultura, a una educación tecnológica, universitaria, de tal forma que ese joven vaya de alguna manera desarrollando o creándose oportunidades a través de la vida, ¿no es cierto? Y no las decepciones que normalmente a veces se dan, que por el tema de la corrupción no hay hospitales, las carreteras están sin mantenimiento. Mira lo que leía, líder, y parece mentira, ¿no? Estaba leyendo un comentario de un técnico de una empresa hidroeléctrica de aquí del país, y decía que una central, la Coca-Cola Sinclair, que es una de las centrales que da casi el 30% de energía hidroeléctrica al país, decía que las fallas de la central, la falta a lo mejor de control en cuando se construyó, de alguna manera hace que esa falla o que esa falta técnica produzca pérdidas en la empresa, y esas pérdidas son justamente miles de dólares que de alguna manera servirían, si estuviera en óptimas condiciones esa central, para todos estos temas de salud y también los temas de educación, que yo creo que son fundamentales. En el tema de la cultura es importante tener en cuenta de que los países tienen que ser muy sensibles a su identidad, a su cultura. Y en eso, líder, ¿qué piensas tú con respecto sobre ese compromiso que debe de tener no solamente el Estado como Estado, sino nuestras comunidades, nuestra ciudad, nuestros profesores de cualquier índole que sean? Porque lo que sucede muchas veces es que en universidades, tú, por ejemplo, tienes un ingeniero que va de profesor, pero si ese ingeniero tú no lo preparas, no lo sensibilizas, él podrá saber mucho, pero no sabe transmitir el conocimiento, transmitir la educación. Para ello se necesita bastante educación, bastante preparación, invertir en ese profesor. ¿Cómo tú ves en ese caso qué papel juega la cultura como para ir sensibilizando estos espacios y que los profesores de alguna manera se vayan comprometiendo al desarrollo, la identidad, a que necesitamos nosotros de alguna manera salir adelante? Y para que contestes, mira, en un congreso iberoamericano de posgrados, decían unos mexicanos en una exposición que ellos de alguna manera habían apuntado sus investigaciones en la parte universitaria, no tanto como que a despegar un cohete de México, sino que ellos habían puesto sus ojos en su fortaleza. Por ejemplo, decían ellos, en la agricultura, en su idiosincrasia, en su comida, en las tortillas, en la música, en su arte. ¿En qué parte del mundo, y es verdad, en qué parte del mundo que tú escuchas una canción mexicana y no identificas el sombrero o de alguna manera su comida, su folclore? Entonces, ¿cómo tú ves eso? ¿Cómo tú crees que la cultura debe de ir ayudándonos para que nosotros de alguna manera nos vayamos siendo más sensibles y tomar en cuenta que la educación es fundamental en el desarrollo de los pueblos? Así es, coincido 100% con esto de la cultura, con lo que México llevó a cabo y muchos países han llevado a cabo. No un nacionalismo egoísta, sino una cultura, un nacionalismo de promover nuestra cultura. Y para promover nuestra cultura tenemos que primero conocerla, amarla, tenemos que llegar a entenderla para poder transmitirla. Y cuando la queremos transmitir, entonces podemos empezar a amar más nuestro país, y eso conlleva a que la corrupción baje también. ¿Por qué? Porque no existe visión corrupta en alguien que es tan sensible para la música, para el arte, para el teatro, porque están el artista pensando más en cuestiones culturales, en cuestiones poéticas, con otros seres humanos. Entonces no se ve al mundo como un sitio donde voy a sacar
un provecho, sino un sitio donde voy a compartir lo que yo tengo. Y en eso es lo que nos llevan la ventaja mucho los países escandinavos. No hablo mucho de los países europeos, sino más bien de los países escandinavos, donde la apreciación y el respeto a la cultura y a la naturaleza tiene un nivel muy alto, donde no solamente se respeta la cultura nacional, sino la cultura que llega. A todos los inmigrantes que llegan se les da la bienvenida y se les da un calor humano para que puedan también difundir su cultura y compartirla. Entonces, al llegar a esa sensibilidad requiere de muchos años y décadas de ser solidario, de pensar en compartir lo que tenemos y no solamente de pensar en lo mío, en yo. Quisiera poner un ejemplo de algo que me di cuenta aquí en Suecia del sistema educativo, ¿no? De que a pesar de que Suecia tuvo una época muy dura ya por los años 1600, 1700, cuando empezó las primeras escuelas, cuando empezaron las primeras escuelas a crearse aquí en el país, hubieron muchos terratenientes que tenían sus trabajadores, ya sea en sus fábricas, en sus empresas o en sus sembríos, pero que los tenían en una especie de latifundio, donde solamente les daban la tierra donde vivir para que pudieran trabajar, pero nada más. Y aquí en Suecia, en el pueblo que yo vivo, se dio un caso muy especial y existe una escuela que se llama Johan Huites Skola. Es la escuela más antigua de Suecia. Fue construida por los años 1700 y la construyó un terrateniente, hijo de un conde que había heredado tierras, y él se daba cuenta que entre más preparada y más educada estaba la gente que trabajaba para él, los resultados eran mejores. Entonces empezó a construir escuelas y a contratar profesores de ciudades grandes como Estocolmo, Uppsala, Malmö, para que vinieran a la pequeña población de Olen, que está a un costado de lo que es Monsteros, donde yo vivo, para que todos sus trabajadores fueran a la escuela, los niños, los padres y todo el que trabajaba para él, completamente gratis. Entonces, esa forma de pensar solidaria es lo que tenemos que Entonces, transmitir. líder, perdón que te interrumpa. O sea, Sí. no es tanto, entonces tú, más o menos en lo que veo ahí entre líneas, no tanto es la gratuidad, sino hay que ser solidarios. Solidarios con el que desea, con el estudio, solidarios sabiendo de que esa persona, esa familia, ese joven, una vez que se le da esa oportunidad de crecer, porque te cuento, líder, que estos temas del estudio están ligados hasta los suicidios. Se ha hecho un último estudio aquí dentro de Latinoamérica y están ligados al suicidio en un alto porcentaje de jóvenes que se ven decepcionados. Y unos, bueno, se van a otros lados corriendo peligro y otros aquí terminan quitándose la vida, líder. Por eso yo veo que es importante lo que tú dices, no es tanto la gratuidad, sino es la sensibilidad, es tratar de ser sensible y tratar de ayudar, digamos, en eso como para que se ayude al tema de la educación, pues, ¿no? Sí, y esa sensibilidad, solidaridad que también es no solamente a nivel personal o familiar, sino que debe venir desde el Estado. El Estado debe ser solidario y encargarse de la población más sensible. Las poblaciones que no tienen recursos para poder estudiar deberían recibir entonces una educación gratuita o semi-gratuita para que tengan su derecho a la educación bien establecido. Porque si Ecuador firmó la Convención de los Derechos Humanos, donde establece que el niño tiene derecho a la educación gratuita, o que tiene derecho a la educación sobre todo, entonces el Estado tiene que velar porque ese derecho se cumpla. Y si alguna persona, candidato o empresario quiere crear un país donde, o quiere cambiar todo esto en el Ecuador para que la educación sea privada, entonces estaría yendo contra los derechos humanos que el Ecuador ya firmó o que se estableció.
Claro, dirían unos líderes, como para hacer un poco de abogado del diablo, y estos procesos no demoran mucho, digamos que como que queremos hacer en gobiernos que apenas duran 4 años. Por ejemplo, va a ser un gobierno medio especial, y tú sabes que este gobierno aproximadamente va a ser por 1 año y medio, un año, 3, 4 meses, porque es un gobierno, bueno, por una situación muy especial que se da en el país. Pero dirán algunos pesimistas, bueno, pero son procesos que demoran, pero por algo hay que empezar, pues no. Tenemos que empezar por algo y tenemos que de alguna manera ir fortaleciendo. No sé si tenemos tiempo para poner un audio. Yo que te invito, líder, a escuchar, y a los amables oyentes, un audio de la magíster Dallas Ormaza, que es también, ella es muy relacionada con el tema de la educación superior, es profesora en la universidad aquí en Manta, además fue directora del Departamento de Cultura, y mira la visión que ella tiene sobre el profesor universitario, sobre lo que necesita, y se enlaza un poco en lo que estamos hablando de la sensibilidad, ¿no es cierto? No sé si lo podemos poner el primero y después el segundo. Escuchemos. Hablar de educación resulta un tema muy complejo, más en una provincia como Manabí, donde los problemas no son atendidos como las necesidades lo demandan. Esto no significa que yo no reconozca los esfuerzos que hacen el Ministerio de Educación, la UNESCO a través de los programas y estudios permanentes que están haciendo, tampoco los gobiernos locales, que de alguna manera tratan de superar las dificultades, por lo menos las más urgentes. Pero si yo tuviera que nombrar aspectos importantes y de mayor urgencia, sería quizá entre lo más sobresaliente está la infraestructura, que sea más adecuada, en un mejor acceso al Internet, actualización permanente a los docentes, que son lo que ellos siempre me están diciendo a mí, hablando conmigo, que necesitan estar actualizados, que casi no se los actualiza. También yo creo que en estas actualizaciones se deben de dar charlas y talleres para que ellos aprendan a manejar conflictos, también para levantarles el autoestima, porque yo los noto desganados, deprimidos, quizás por los momentos que se están viviendo, por tantas insuficiencias que ellos ven en la sociedad. Entonces sobre esto hay que hablar con ellos, porque si ellos no están bien, los niños y adolescentes, los jóvenes lo notan, lo perciben, volviéndose una flaqueza en el aula de estudio. Esto por mencionar algunas debilidades, algunas necesidades urgentes que hay que atender, que quizás no cuestan mucho y que sí se pueden hacer. Entiendo como parte del sector por más de 37 años que la tarea no es fácil, que se les pide atender a estudiantes con discapacidades, pero no se los capacita, pues, para que ellos puedan hacerlo de una manera, aunque no sea profesional, pero de una manera con conocimientos. Pero la lista es larga de todas las necesidades urgentes, pero aunque sean difíciles, no son imposibles de resolver. Muchas gracias. Ese más o menos es la impresión de una profesora universitaria que tiene más de 30 años y que fue profesora de colegio y ahora de la universidad, y también fue directora de la parte cultural. Entonces, líder, en el segundo espacio vamos ya a ir concretando ya las formas de cómo nosotros ir viendo cómo plantearle a estos futuros, al futuro mandatario del país, a tu país, líder, sobre las políticas justamente que podemos nosotros plantear como ciudadanos en ese mejoramiento constante de la educación, y que sobre todo coincido también bastante que tiene que ser gratuita, pero con ciertas situaciones que tienen que irse mejorando. Vamos entonces al espacio comercial, líder, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. En el Terminal Portuario de Manta estamos comprometidos con los más altos estándares de seguridad y te tenemos una noticia. Con la llegada del crucero Coral Princess el pasado 24 de agosto, inauguramos una nueva temporada de cruceros en Manta. Se prevé que este año lleguen más de 35,000 pasajeros y 17,000 tripulantes a bordo de 31 buques, de los cuales 4 visitarán por primera vez nuestro puerto. En Terminal Portuario de Manta somos un gran puerto para una gran ciudad. Miércoles de BBB y viernes del BBB, lo mejor para tu bebé.
Solo en Sana Sana, todos los miércoles y viernes son del bebé. Aprovecha de descuentos del 40% en pañales y 25% en fórmulas infantiles. Solo los miércoles y viernes. Sana Sana. La farmacia de los precios bajos. ¡Compruébalo! ¿Listo para construir tu casa? ¿O vas a remodelar la office? Si es así, esta promo es para ti. Ven a la semana para renovar y construir en Coral Hipermercado. Hasta con el 80% de descuento. Acabados y materiales de construcción. En la semana para renovar y construir. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Coral Hipermercados. Todo y más barato. Coral Hipermercados. Todo y más barato. Del 28 al 30 de septiembre, aprovecha los bonos de liquidación de hasta $4,000 y llévate tu Kia seminuevo certificado, únicos con garantía extendida hasta los 10 años o 160,000 kilómetros. Todos los mantenimientos realizados en casa. Encuentra el Kia para ti, modelos con menos de 4 años y menos de 80,000 kilómetros de recorrido. Imposible que no vengas y te lleves tu modelo favorito. Visítanos en la ciudad de Manta en Kia Hacia Autoeléctricos, Avenida Principal Eléctricos y redondel sector Barbasquillo. Solo por estos días, resérvalo con $500. ¡Te esperamos! Aplican restricciones. Fin de espacio publicitario. Buenas tardes, estamos aquí siendo las 17 horas con 35 minutos en diálogo con la Junta Cívica de Manta, en un programa auspiciado por Ciudadanos Comprometidos y también por Productos Industriales y Eléctricos Priel, con su gerente, el ingeniero Roberto Escandón Delgado, al cual le damos un muy agradecimiento por su auspicio, también por el auspicio a Dimupa, vitaminas y suplementos, que también está siempre preocupado por la salud de todos. Un agradecimiento especial y un saludo a la licenciada Marta Paz, presidenta de la Junta Cívica de Manta. Y también aprovechar, darle un saludo especial a la alcaldesa de la ciudad porque hoy día está de cumpleaños, felicitarla, desearle lo mejor para ella y para toda su familia. Esperemos que esté disfrutando las diferentes atenciones por el día de su cumpleaños. Un saludo muy especial por parte de este programa y también de la radio. Agradecimiento también al Control Master que nos está ayudando en este momento. Bueno, decir que según el último censo, líderes, tenemos en la ciudad, en el país, tenemos 16 millones 938.986 personas en Ecuador, de las cuales 8.686.463 son mujeres y 8.252.523 son hombres. Es decir, que existe el 51.3% de mujeres y el 48.7% de hombres. Quiere decir que las mujeres están un poquito más en mayoría. Y leer un artículo de la Constitución, amables oyentes, invitado especial, el artículo 356 de la Constitución de la República dice: entre otros principios establece que la educación será gratuita, la educación pública superior de tercer nivel, y que esta será gratuita, y que la gratuidad está vinculada con la responsabilidad académica de los estudiantes. Es verdad, ¿no? Realmente, si apuntamos justamente a tratar de que nuestra sociedad sea solidaria con aquellos que quieren estudiar, aquellos jóvenes que se deciden por el estudio aquí en su país para darle progreso a su sociedad, también tienen que tener cierta responsabilidad, ¿no? Porque ese era un problema, líder, que teníamos dentro de los ingresos de las universidades. Se masificaba y es un tema de discusión, yo creo, líder, porque muchas veces se decía que el ingreso a las instituciones públicas, sobre todo, no deberían de ser de forma masiva, porque hay estudiantes o hay jóvenes que realmente no iban con esa actitud o esas ganas de querer estudiar y le quitaba a lo mejor un puesto o un espacio a aquel que sí iba, ¿no? Entonces ahí se creía un debate sobre el tema del ingreso, ahí se mejoró, hubo una reforma, hubo un examen de ingreso, bueno, no ha tenido los resultados queridos, ahorita volvieron a darle las oportunidades a las universidades para que ellas de alguna manera, hablando del estudio en tercer nivel, ¿no?, tuvieran la oportunidad de que ellos mismos hicieran sus procesos de ingreso o de admisión de estudiantes.
¿Qué opinión te da eso, líder, en cuanto a la educación universitaria? ¿Tú crees que se debe masificar o que realmente debe de haber algún, si cabe el término, un filtro para que ingresen los jóvenes que realmente quieren estudiar? Te escuchamos, líder. Bueno, primero quisiera saludar a mi querida amiga Marta Paz. Y con respecto a lo que me preguntabas, o sea, voy a regresar un poco a lo de antes. Este gobierno que viene ahora es un gobierno transitorio. Es un gobierno que apenas va a estar 1 año y medio tal vez, y que tiene la oportunidad no de hacer, sino de empezar a hacer cosas o cambios grandes. Entre estos los de la educación, o bien privatizarla, que es lo que están proponiendo la una parte, o bien solidificar el por qué la educación pública tiene que ser gratuita. Primero, está en la Constitución. Entonces, privatizar y hacer que, o pretender que la educación superior no sea gratuita, entonces va contra la Constitución, primero. Y luego tenemos esto de el discurso, bueno, a estudiantes que van a la universidad y aprovechan ese cupo, pero hay estudiantes que no lo hacen. Voy a hacer una combinación de lo que he visto en el sistema europeo, porque también existe en todo el mundo personas que van a la universidad y aprovechan los estudios y se gradúan con honores o sin honores, pero aprovechando todo eso, y luego empiezan a trabajar y son un aporte económico a las arcas del Estado. Pero hay otros que tampoco lo hacen. ¿Y cuál es la alternativa que existe aquí, por ejemplo, en Suecia? Las carreras intermedias, carreras técnicas, que también existen en Ecuador, carreras técnicas, pero aquí se maneja de tal forma de que no sea porque el estudiante sea vago, sino porque hay estudiantes que cognitivamente no pueden dar para una carrera larga, a veces por cuestiones de dislexia, autismo, Asperger. Sí, ahorita, líder, disculpe que te interrumpa, ahorita justamente hubo una reforma sobre eso, ¿no? Se ha apoyado bastante a los institutos tecnológicos para que tengamos profesionales, digamos, y tiene rango de 3er nivel, el tema de los títulos técnicos para que estos estudiantes se integren rápidamente a los sectores productivos y no tengan que esperar una carrera de 6 años, que no es que está mal, pero bueno, hay estudiantes que no tienen los recursos y necesitan rápidamente integrarse en eso, ¿no? Máster, ahí mandé un cuadrito, sería importante, sí, control, al WhatsApp, por favor, para ver si nos proyectas eso. Y eso es importante, líder, sobre el tema de los que aquí ya se está dando bastante fuerza con los institutos, sobre todo aquí en Manta, líder. Continúa, disculpa la interrupción. Sí, muy bien. Y no solamente porque el estudiante no pueda estar 4 o 6 años, sino que porque el estudiante no tiene la capacidad para hacerlo. Y eso es la ventaja que existe en países como este. Otra cuestión es también que desde el colegio y desde el bachillerato, los estudiantes ya tienen una base para empezar a trabajar en actividades que tienen que ver con bachilleratos. Por ejemplo, hay bachilleratos en carpintería, en construcción, donde el estudiante sale preparado para trabajar en construcción, no como ingeniero, no como arquitecto, pero trabajando en construcción y ganando sueldos dignos. Mira, líder, ahí justamente sí. Estoy compartiendo un cuadro para que vayas viendo, un cuadro donde nosotros vemos más o menos los campos de estudio, ¿no? Entre lo que son los hombres y las mujeres, como para ir viendo lo que tú anotabas, ¿no? Sobre la parte técnica. Nos fijamos que, por ejemplo, las carreras de ciencias sociales, periodismo, información y derecho son más requeridas por las mujeres, ¿no? Por el segmento de las mujeres. En temas de carreras técnicas como ingeniería, lo que tú hablabas, ahí predomina la presencia de los hombres, ¿no? Hablemos de que hay una predicción, unas ganas de estudiar con mayor parte en la parte técnica que los hombres, ¿no? En la educación, en cambio, están las mujeres de nuevo, lideran ese espacio, ¿no? Y así vamos viendo, ¿no? Esto nos da también estos datos son importantes
porque estos datos de alguna manera nos van dando una especie de claridad, porque lo que tú no mides o lo que tú no controlas no lo puedes mejorar, ¿no? Entonces, a lo mejor ir trabajando en la sección de las mujeres que han ganado mucho, y sería importante de que estos espacios ya también se vayan cubriendo, se vaya dando la posibilidad que las mujeres vayan también ingresando con mayor parte en aquellos espacios que ellas como que no quieren, tal vez por muchas razones, líder, ¿no? Hay mucho machismo, bueno, a lo mejor un montón de situaciones, líder. Ya podemos sacar el cuadro. Te escucho, líder. Sí, no, sí. Y eso, entonces, otra cuestión es las prácticas laborales desde el colegio, no solamente cuando ya se está en el bachillerato o cuando se está en la universidad, sino también desde el colegio. Los estudiantes a los 14, 15 años desde el colegio van y visitan diferentes áreas de trabajo, ya sea en una escuela, al lado de un maestro, ya sea en una construcción, al lado de un constructor, al lado de un electricista, al lado de un ingeniero. Entonces, viendo las diferentes áreas laborales para irse interesando por una o por otra. Luego, no solamente que es el interés que se despierta, sino que también los contactos laborales que se pueden crear. Entonces, por ejemplo, un estudiante llega y visita una fábrica de papel y empieza a ver las diferentes áreas de trabajo que hay ahí. Entonces, se interesa por un área específica donde le toma unos tantos años de estudio para poder ingresar ahí. Puede ser 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo de cuál es la labor que va a cumplir. O bien va a ser un operario de máquinas, donde tal vez necesite 1 año, 1 año y medio, o va a ser un ingeniero de sistema, donde va a tener 4 o 5 años o más. Y entonces se dan todas estas alternativas para que los estudiantes con un nivel cognitivo más bajo puedan tener acceso a trabajos honorables, trabajos dignos, con sueldos dignos, sin tener que estudiar los 5 o 6 años. Entonces, luego se da la diferencia, ¿no? Que un ingeniero eléctrico, un ingeniero o un médico que ha estudiado 4, 5, 6 años, gana un sueldo más alto que un técnico que apenas estudió 2 años. Pero también se dan otros niveles de estudios ahí, que es alguien que estudió después del colegio, de haber estudiado el colegio, se ingresó a trabajar directamente en el área que se graduó como bachiller, ya sea como carpintero, porque hay muchos bachilleres que salen con carreras técnicas ya para salir a trabajar directamente y ganan unos sueldos muy dignos, pero bastante bajos. Anteriormente había líder, ¿te acuerdas de los colegios normalistas, no? Los colegios normalistas. Exacto. Anteriormente había que salían muy jóvenes los estudiantes, los graduados, y ya salían prácticamente a educar, ¿no? Los normalistas salían a educar ellos, y de eso, por ejemplo, aquí en la provincia de Manabí vinieron bastante gente de afuera, de Quito, de Guayaquil, que vinieron de colegio normalista, y a temprana edad ya comenzaban a entrar a dar clases y a formar, o sea, entraban rápidamente a incorporarse a ese movimiento educativo que de alguna manera iba a traer desarrollo para la provincia. Aquí te quiero dar un dato del presupuesto para la educación en el Ecuador, ¿no? Hablando en todo el contexto de la educación, ¿no? Superior y también la educación media. En el año 2022, se dice por las cifras que se han dado acá, se invirtieron casi 4.861 millones de dólares, y en el año 2023 5.583, es decir que si hubo, digamos, una especie ahí, un poquito más, no lo que se espera dentro de lo que se ha puesto ahí como letra muerta en la Constitución, pero se ve que ha habido algo, ¿no? Y el artículo 26 de la Constitución dice: la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Mira qué bonito suena todo eso, ¿no? Pero un poco alejado como de la realidad, líder. Sí, y el querer o intentar privatizar la escuela o la educación
es un retroceso para el progreso del ser humano y de un país, de un Estado. Yo sigo dando ejemplos de lo que veo aquí en Suecia, de las cosas positivas que veo, que son muchas y que han hecho de este país un país grande, un país solidario, un país altamente solidario en todos los aspectos, tanto a nivel personal como a nivel estatal. Hablando específicamente de la educación superior, la universidad, existe un instituto de becas, pero no es un instituto de becas para ciertas personas, es para todos los estudiantes que apliquen y que estén asistiendo a la universidad. Ellos reciben esas becas que son un porcentaje que tienen que devolver, que es como préstamo, y un porcentaje que es exclusivamente no reembolsable. Un 70% y un 30%. Entonces el 70% que tienen que devolver lo hacen a través de este instituto, que es el que hace el préstamo y que cobra, o que máximo puede cobrar, un 1% de la deuda, o sea, de interés. Cuando hablamos de un 1%, nos quedamos, o sea, pero tan poquito, sí, así es. Y hago la comparación con dos países rápidamente. Chile, que está cerca de nosotros, que tiene una educación superior completamente privatizada, y que para estudiar en Chile la gente o los familiares tienen que endeudarse toda la vida para que sus hijos puedan estudiar una carrera. Y los intereses de los bancos, porque son bancos privados los que tienen el control de los préstamos y las becas en Chile, tienen unos porcentajes, unos intereses bien altos, superiores al 15%, dependiendo de qué banco sea y qué institución. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Yo les pongo un ejemplo rápido. Yo tengo una hija en Estados Unidos que tiene una niña, dos niños, y tengo una hija aquí en Suecia que tiene una niña. Entonces, mi hija que vive aquí en Suecia gana menos sueldo que la que vive en Estados Unidos, pero ella se concentra en su actual economía, en su actual forma de vivir con su hijo, su hija, y en su trabajo. Mientras que mi hija en Estados Unidos tiene que estar desde ahora viendo cómo poder reunir para que sus hijos puedan ir a la universidad, porque allá la educación es altamente cara. Aquí, en cambio, la educación en sí es gratis, la universidad es gratis, pero los préstamos que hacen los estudiantes son para poder solventarse los años de estudio. O sea, como no están trabajando, deben tener un ingreso. Y ese ingreso es para sus arriendos, porque no todos los estudiantes van a estudiar a la misma ciudad donde viven, sino que tienen que ir a las universidades donde está la carrera que ellos han seleccionado, y donde está la universidad donde pudieron encontrar un cupo, porque los cupos están destinados primero a los que tienen más calificaciones, y luego van haciendo lo que en alguna ocasión se hizo en Ecuador, los exámenes para poder ingresar a la universidad. De acuerdo a la cantidad de puntos, uno podía escoger a qué universidad ir. Entonces, aquí es igual. Entonces, el estudiante que está con mejores puntos puede escoger una universidad que le quede más cerca, o la universidad que él crea más conveniente para sus estudios. Pero necesita un arriendo, necesita vivienda que tiene que arrendar, necesita comer, necesita movilizarse, necesita los libros. Entonces, para todos esos gastos, el Estado le da este tipo de becas, que no es becas para pagar la universidad, porque la universidad es completamente gratis del Estado. Entonces, es una beca para poder solventarse durante los años de estudio. Líder, aquí tocaste dos puntos importantes, ¿no? Que rápidamente. El tema, líder, es que aquí pasa, y tú has de saber cuál es el problema. Existen muchas oportunidades de becas, muchas. Pero el tema es que normalmente se quedan en los centros que acabamos de hacer en el comentario,
donde existen la mayor cantidad de universidades. Y a veces, por temas de corrupción, ni siquiera se difunden, se dan esa oportunidad para que los estudiantes puedan acceder. Yo me he enterado, por ejemplo, hay un técnico que trabaja conmigo en mi empresa, y increíblemente la hija se fue a estudiar a Portugal, con una beca que le cubría todo, y se graduó de ingeniera en Portugal. ¿Y cómo pasó? Gracias a la astucia de ella, digamos, de escudriñar, de ver, de investigar, de colarse por un lado o por el otro, consiguió la beca, y esas oportunidades de beca, y lamentablemente estos procesos que también topan los procesos de corrupción por ahí, no le dan al estudiante o al joven esa oportunidad de conocerlo. Y segundo, el tema de los préstamos. Casualmente hace como 2 meses hubo un pronunciamiento antes que sacaran la asamblea, un pronunciamiento en contra de que se condonaran un poco de intereses de préstamos de chicos que habían estudiado, algunos hasta en el tema de la guerra de Ucrania, que se vieron de alguna manera perjudicados por estos temas de estos préstamos y que tuvieron que interrumpir su educación. Entonces, a mí sí me parece muy importante lo que tú acabas de precisar, ¿no? Sobre esa ayuda que tiene que darse de alguna manera para que ellos se comiencen a desarrollar y tengan ese fondo y puedan de alguna manera ir tranquilos, porque también a veces la intranquilidad de que tú tienes una deuda, tienes ese peso, eso de alguna manera también a ellos les afecta en su desarrollo, digamos, en el tema de su carrera, ¿no, líder? Así es, y lamentablemente en nuestros países la educación se ha convertido en un negocio, y en muchos países, sobre todo en los países capitalistas, la educación es un negocio. ¿Quiénes hacen el negocio? Los bancos que dan los préstamos para que vayan a estudiar. En nuestro país, las becas fueron siempre repartidas a los funcionarios que tenían algún tipo de contacto con los políticos o etcétera, ¿no? Entonces, no se daba equitativamente para quienes lo merecieran, sino para quienes lo aprovechaban por sus contactos políticos o de poder. Y es más, muchas becas en los años 80 y 90 las aprovecharon más los más pudientes, las personas y las familias más pudientes que tenían contactos en la política y en los grupos de poder para mandar a sus hijos, aún teniendo ellos solvencia económica, aprovechaban para solamente ellos conseguir las becas. Entonces, eso es lo que ha sido la corrupción de nuestros países. Una corrupción que va desde lo más bajo hasta lo más alto, desde los ricos hasta los pobres. Entonces, mientras no paremos esa corrupción, no vamos a poder salir del estancamiento que tiene el país actualmente. Bueno, para ir cerrando, líder, quiero hacer un poquito un resumen de lo que yo he podido captar y discernir de tu intervención, ¿no? Dándote gracias por tu tiempo, sé que estás de madrugada. Bueno, mañana es sábado, no sé si tienes que trabajar mañana. Sí. Allá se trabaja en esos países siempre, pero bueno, agradecerte y ir cerrando un poco, en lo cual tú nos has dicho que privatizar en la educación es un retroceso, que la educación debe de ser más que gratuita, solidaria, para que todos tengan las oportunidades, que todos colaboremos en ese fin y que tiene que ser solidaria. Que deben de abrirse las oportunidades de las becas, hacer un fondo con un porcentaje o con una condonación de estos préstamos a través de ver el resultado de los estudiantes. Y por último, que la educación no debe de ser un negocio, sino que es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que al fin y al cabo o en el resultado final va a ser beneficioso para las sociedades. Eso es más o menos de lo que desde acá, desde este espacio y con nuestro invitado especial, se está aportando en estos tiempos de campaña para dar un vuelco a la educación en nuestro país, en nuestra Sudamérica, y convencidos de que la educación y la cultura son pilares fundamentales para el desarrollo y la sensibilidad del ser humano. Quiero agradecer también en esta tarde a la Junta Cívica de Manta, a Ciudadanos Comprometidos, a Productos Eléctricos, Industriales y Eléctricos Priel, con su gerente general, el ingeniero Roberto Escandón Delgado, y también a Dimupa, Sociedad Anónima Vitaminas y Suplementos, del licenciado Vladimir Zambrano. Al Control Máster, a ustedes, amables oyentes, por el espacio, y a ti, líder, nuevamente agradecerte ya en tus palabras finales rápidamente, porque ya vamos a cerrar el programa,
para despedirte y que nos recuente rapidito cómo está el tema de tus exposiciones, pero rápido porque estamos ya casi con el tiempo. Muchas gracias. Pues bien, ahora en la actualidad tengo una exposición en la Embajada Sueca aquí en Estocolmo, perdón, en la Embajada Ecuatoriana aquí en Estocolmo, y va a estar hasta finales de octubre, así que todo aquel compatriota que se encuentre en el país hasta octubre, quieran visitar la exposición, con gusto, las puertas de la embajada están abiertas. Bienvenidos y muchas gracias por el espacio. Gracias, líder. Gracias, amables oyentes. Muy buenas tardes. Radio Son de Manta 93.3 presentó Diálogo con la Junta Cívica Cantonal de Manta. Será hasta una próxima cita. Este fue un espacio contratado. Radio Son de Manta no se responsabiliza por las versiones emitidas en el mismo.